Osteología de la columna vertebral. Conocido también como raquis o espina dorsal, formado por 33 vértebras, que se dividen en 5 regiones. Región cervical, que ocupa el cuello, región torácica, parte del tórax, región lumbar, región sacra y la región coxígea. Vamos a empezar con sus vértebras típicas, que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras soldadas y 4 coxígeas soldadas. Es importante reconocer la curvatura. La curvatura de convexidad anterior se llama lordosis, a nivel cervical y a nivel lumbar, convexidad sobresaliente. Y cuando tiene concavidad, si se acerca a la cámara, es cóncavo, significa cifosis. ¿A qué nivel tenemos cifosis? A nivel torácico y a nivel sacrocoxígeo, de concavidad anterior. Cuando la columna se desvía lateralmente, vista de esta parte posterior, se puede denominar, si hay una desviación, escoliosis. Aquí hay una leve escoliosis que tiene este cadáver, este esqueleto. Vamos a continuar entonces con las vértebras de la región cervical, que son 7. Primera vértebra, la vértebra que estoy tocando, el atlas, C1. ¿Qué tiene? No tiene masas laterales. ¿Qué tiene? Perdón, no tiene cuerpo, tiene masas laterales. En la masa lateral tenemos una carilla articular superior que se articula con el cóndilo del occipital, que permite hacer el movimiento de flexión y extensión, que tiene forma ovoide como suela de zapato, dice la literatura. Carilla articular inferior que se articula con el axis. Tenemos arco anterior que tiene un tubérculo anterior. Vean ustedes el tubérculo anterior, una sobresaliencia. Y una carilla articular, ¿para quién? Se le va a preguntar en su examen. Para el diente del axis. Pregunta clave. El arco posterior es más largo y también tiene el tubérculo posterior. Además posee sus apófisis transversas. Típica de este hueso cervicales son los agujeros transversos. Ahí están los agujeros transversos que lo puedes ver. Por ahí pasan las arterias y venas vertebrales. Repito, solamente las vértebras cervicales tienen agujeros transversos. De esa manera hemos terminado de explicar la cervical 1. El axis es un hueso que tiene un cuerpo pequeño, del cual superiormente se desprende la apófisis odontoides, proceso odontoideo o diente del axis, el cual se articula con el atlas, permitiendo hacer la rotación de la cabeza a la derecha a la izquierda, vulgarmente la negación. Tenemos carilla articular superior, ya tiene un pequeño pedículo, luego una gran lámina, que es de forma rectangular, y en la parte posterior las láminas se fusionan formando la apófisis espinosa, bituberculosa o bífida o bifurcada. Es importante reconocer que superiormente es romo, inferiormente termina con un canal. También tenemos las apófisis transversas que estoy tocando con su típico agujero transverso o foramen transverso. Para terminar, este hueso tiene su agujero o foramen vertebral de corazón de naipe francés. Corazón de naipe francés, que es muy importante que lo recuerde. Entonces vamos a continuar con las cervicales, que son típicas. Tienen un cuerpo cilíndrico con su eje transverso mayor al eje antero-posterior. En la parte superior hay dos sobresaliencias de antero-posterior, se llaman apófisis unciforme. Luego tenemos la parte del cuerpo, su cara anterior es convexa y de la parte lateral se desprenden los pedículos. Estas son las estructuras óseas del cual se originan las apófisis transversas. Se le va a preguntar en su examen que inclusive tiene un tubérculo anterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior y su famoso agujero transverso o foramen transverso. Repetimos, ¿qué pasan por los agujeros transversos? Si les preguntamos en su examen, las arterias y venas vertebrales. Encontramos luego la parte posterior, lo que se llama la apófisis espinosa, que hemos dicho que es bituberculosa o bífida. También encontramos las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores. ¿Cómo reconocer qué es la parte superior?
la apófisis espinosa está inclinada hacia abajo, no lo podemos hacia arriba, sino hacia abajo. Es importante reconocer. Tiene una gran lámina. Para terminar, ¿cómo es su agujero foramen vertebral? De un triángulo grande que debes reconocer. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? Contesten, por favor. 7, que es muy importante reconocer. Entramos entonces como pregunta examen para terminar. ¿Qué vértebra es la vértebra más prominente por su apófisis espinosa? Aquí vamos a reconocer en este cadáver y ustedes se pueden tocar. ¿Qué van a tocar? Contamos inclusive 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7. La vértebra más prominente, de ahí permite contar hacia arriba, suprayacentes, hacia abajo, infrayacentes. Nos vamos con la vértebra torácica para su examen. Tiene un cuerpo cilíndrico más grande que las cervicales. Tiene en su cuerpo unas semicarillas, que pueden ver ahí, las semicarillas, para la cabeza de las costillas. Ninguna otra vértebra tiene carillas en su cuerpo. Segundo concepto. En su apófisis transversa, proceso transverso, tiene otras carillas, ¿para quién? Para el tubérculo costal. Unas carillas articulares para el tubérculo costal. Otra característica, ¿cómo es su agujero? Cilíndrico, redondo, cilíndrico. Cuarta característica, apófisis espinosa, larga, inclinada hacia abajo. Se le va a preguntar en su examen. Y por supuesto ya terminamos con lo que repetimos, apófisis articular superior. Sus apófisis articulares inferiores están en la misma lámina, se llama carilla articular inferior. Tenemos la escotadura articular superior, escotadura vertebral superior, y lo más grande, escotadura vertebral inferior, que delimitan el foramen por donde pasan las raíces espinales o los nervios raquídeos. Son los agujeros de conjunción o intervertebrales. Entre cada vértebra y vértebra, pregunta examen, ¿qué forman? Los agujeros de conjunción. Y de esa manera terminamos con la pregunta típica. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. ¿Con quiénes se articulan? Con las costillas. Vamos a continuar con la vértebra lumbar como característica principal. Lo más grande que tiene son sus cuerpos vertebrales, voluminosos. A mayor peso, lógicamente, mayor desarrollo de las vértebras de sus cuerpos vertebrales. Tenemos como característica propia de la vértebra lumbar, aparte de su cuerpo que es voluminoso, su apófisis espinosa que es cuadrilátera, voluminosa, casi horizontalizada. ¿Cómo es su apófisis transversa? Pregunta examen. Rudimentaria, poco desarrollado. ¿Qué dicen los libros? Se llama también costiforme. Luego tenemos algo específico. Su agujero que están viendo ustedes de forma de un triángulo equilátero, lados iguales, ángulos iguales, más pequeño que ¿quién? Que las cervicales. Pregunta de examen. Lo demás repetimos. ¿Cómo vamos a saber que está superior? Las apófisis articulares superiores se miran hacia adentro, se miran entre ellas. Y las apófisis articulares inferiores miran hacia afuera y un poquito hacia adelante. Ahí está, estamos viendo las apófisis hacia adelante y un poquito hacia afuera. Esas son las apófisis articulares inferiores. Esta estructura que estoy tocando, estoy repitiendo, se llama pedículo. Y esta estructura que también estoy tocando, ¿qué se llama? Lámina. El pedículo y la lámina forman el arco vertebral, que al articularse con el cuerpo forman el agujero vertebral que debes reconocer. De esa manera hemos reconocido en la parte anterior de la apófisis articular superior hay una sobresaliencia, se llama tubérculo mamilar. Y terminamos con el sacro. El sacro es un hueso voluminoso formado por 5 vértebras soldadas. ¿Qué forma tiene? De una pirámide, con una base superior, un vértice. En la base encontramos las alas o aletas del sacro, las apófisis articulares superiores y un borde sobresaliente, pregunta de examen, que al articularse con la última vértebra lumbar
forman un ángulo. Lógicamente hay una diferencia entre esta vértebra y la otra, que son diferentes tamaños, pero el ángulo se le va a preguntar en su examen. Se denomina promontorio. Pregunta examen. ¿Cómo se llama? Promontorio. Su cara anterior es cóncava, ahuecada cóncava, con las líneas transversas, vestigios de la soldadura de sus cuerpos vertebrales. Unos agujeros denominados agujeros sacros anteriores, por donde salen las raíces anteriores del nervio espinal. Atrás, agujeros sacros posteriores, sus raíces posteriores del nervio espinal, debes de conocer. Luego tenemos un conducto, ya no se llama agujero, solamente una vértebra tiene un agujero o foramen. El conjunto de forámenes, ¿qué forma? Canal o conducto. Aquí se llama conducto sacro o canal sacro, que termina en una salida pequeña llamado hiato del sacro, en su vértice hiato del sacro. Presenta una sobresaliencia alargada, la cresta sacra media, vestigios de la soldadura de sus apófisis espinosa. Presenta otra cresta, cresta sacra lateral, vestigios de la soldadura de sus apófisis transversa. Importancia clínica del promontorio. Permite delimitar, aquí vamos a ver en este modelito, el anillo pelviano. ¿Quiénes forman? El promontorio, el borde anterior del área del sacro, la línea innominada arcuata, la eminencia ilopestina, la cresta pectina y la sínfisis del pubis. Y se junta el anillo pelviano. Por arriba se llama pelvis mayor y por abajo pelvis menor. ¿Qué nos interesa en salud? La pelvis menor. ¿Por qué? Por ahí pasa el feto, el canal del parto. El diámetro menor entre el promontorio y el pubis no debe ser menor a 10.5 centímetros, porque la cabeza del feto, el diámetro mayor que tiene es 9.5. Si llegara a medir menos, ¿qué va a pasar con el feto? Se va a trancar, decimos vulgarmente. Se llama distosia de parto. Va a tener dificultades para que pase el feto. Entonces, ¿qué se hace? Estoy metiendo el dedo ginecológico y en este caso tiene una pelvis muy amplia. No llego a tocar. ¿Qué no llego a tocar? El promontorio. No llego a tocar el promontorio. Entonces, esta persona va a tener un parto normal. Si llegara a tocar, ¿qué significa? Que ese diámetro es corto. Podría tener complicaciones y la persona tiene que someterse a cesárea. Ya saben que en la parte inferior, ¿quién está? Aquí lo están viendo. El coxis. Y el coxis es un hueso con articulación móvil durante el parto. ¿Qué pasa? Pasa la cabeza del feto, como una compuerta se tiene que mover el coxis. ¿Para qué? Para el paso del feto. Pero ¿qué pasa si la persona cae en este momento del glúteo o llega a fracturar el coxis? Va a soldarse, ¿verdad? Va a haber osificación callo óseo. La pregunta es, ¿la mujer podrá tener parto normal? Entonces, señoritas, cuiden su trasero, decimos vulgarmente. No fracturen el coxis, porque podrían llegar a tener esa complicación, que es muy importante reconocerlos. Esa ha sido la clase en resumen y que les vaya bien. Suscríbete a mi canal.